Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por pegaros el madrugón después de la fiesta de ayer. Sé que nos sirve de consuelo, nosotros hemos dormido 2 horas, pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y que os lo paséis bien. Mi nombre es Manu Quintans, soy el manager de Intelligence para Bugru Deloitte y os presento a mi compañero Fran Ruiz, que es analista de inteligencia en Fox IT. Y bueno, vamos a empezar pues dando unos pequeños consejos bueno, vamos a explicarlo así. Estamos un poquito cansados de escuchar la palabra ciberguerra, ciberguerreros, ciberarmas y demás. Entonces hemos decidido, así para hacerlo un poquito más ameno, que vamos a cambiar la coletilla de ciber por concha. Entonces cuando nos escuchéis decir, pues, concha guerreros o concha criminales, pues no os asustéis, ¿vale? Bien, y lo siento para los que tengan que traducir. Bueno, vamos a dar el paso al índice. El índice, bueno, ya lo podéis ver vosotros mismos, lo voy a resumir muy rápidamente. Vamos a hablar qué conocemos del crimen, de la concha crimen. Vamos a volver un poco a la realidad pasando pues, por todos los datos que tenemos. Vamos a intentar entender las actividades concha criminales. Vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en el 2013. Nos vamos a comer unos bocaditos de realidad. Vamos a ver una evolución del concha crimen en el 2013-2014 y nuevas tendencias sobre el concha crimen. Vamos a hablar también de unos ejemplos de un caso que se habló el primer día de Target y también vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que se ha ido diciendo y bueno, vamos a aportar pues, lo que nosotros conocemos. También vamos a hablar de infraestructuras, de cómo operan pues, los concha criminales y también hemos preparado una pequeña demo. Bien. Bueno, ¿qué es lo que conocemos del cibercrimen? A la mayoría de gente le llegan las noticias del conchacrimen a través de los medios de comunicación, de empresas, sobre todo, que tienen blogs. Entonces, estas noticias no es que mientan, pero siempre los datos que suelen dar no son del todo correctos. Esto es, más que nada, pues, temas de marketing. Entonces, hemos puesto un poco de noticias para que entendáis que, por muchas noticias que salgan muchas veces, tenemos que matizarlas un poco. Por ejemplo, esta es una noticia de una startup que ha salido nueva este año pasado, que nos hablan de una botnet que había infectado miles de ordenadores en países árabes y que había sido capaz de interceptar 27.000 mensajes, SMS. La noticia en sí es muy completa y está muy bien, pero el único dato que hay que matizar es el más alarmante, que es el de los 27.000 SMS. En verdad, como era una noticia que estaba muy documentada, nosotros también estuvimos mirando y descubrimos que este contraataque consiguió realmente interceptar 500 SMS. Luego sí que es verdad que había otra tabla que tenía aproximadamente 25.000 registros, pero eran repos de los móviles que estaban infectados, que no se pueden tener en cuenta como SMS. Entonces, un poco matizar este tipo de noticias, que no es que nos mientan, pero siempre están un poquito infladas. Luego tenemos otro... Perdón, estoy yo con el mando, Frank. Luego tenemos otro caso, que es totalmente lo contrario. En esta noticia no hay nada inflado, sino que se nos da a entender, bueno, en esta noticia le explico un poco, encontraron una botnet que tenía 2 millones de credenciales en la base de datos. Entonces, se nos presenta como algo poco usual, que lo habían encontrado, que nunca se había visto nada parecido. Incluso ofrecían a la gente que pudiera buscar si estaban sus credenciales dentro de esta botnet. Una botnet de 2 millones de credenciales no es nada de sorpresa, sino que hay muchísimas botnets con miles de registros de credenciales y en este caso, por ejemplo, de este tipo de botnet, que era una tipo de botnet, nosotros hemos visto botnets con más o menos 17 millones de credenciales. Por lo tanto, una de 2 millones hay miles. No hay que crear tanto alarmismo. Vale, aquí hemos puesto una noticia que no está relacionada directamente con lo que sería malware bancario, que es lo que nosotros más tocamos, sino pues, con un anuncio de una APT. La hemos colocado porque también nos parece un claro ejemplo de cómo se inflan estas noticias, de cómo un buen report bien escribido con un buen formato y tocando un tema político puede hacer pues, que el valor de una compañía pues, acabe en $1 billón y sea comprado por otra, ¿no? Nos ha parecido interesante ponerlo porque es otra manera de inflar este tipo de noticias. No es que estemos en contra, pero es algo que queríamos comentar. También comentaros, bueno, aquí veis la página de Brian Krebs,
Deciros que ayer también nos pedían que dijéramos Brian Cangrejo, pero no tiene mucho sentido ahora mismo, entonces no vamos a hacer el esfuerzo. Este hombre, pues en el 2010 comentaba que, bueno, que el autor de Zeus iba a ceder el código fuente y sus clientes al autor de SpyEye. Y con este merge que iban a hacer de clientes, pues iban a crear el supertroyano bancario. Lo cierto es que desde 2010 al 2014 pues ya han pasado 4 años y todavía no hemos visto ese supertroyano bancario. Bueno, aquí tenemos un poco de un diagrama que básicamente lo que muestra son búsquedas en Google sobre los tipos de familias de malware de troyanos bancarios. Esto nos reporta las noticias de qué malware bancario están hablando las noticias. Como vemos, prácticamente Zeus ocupa toda la gráfica y luego los segundos diagramas que más se ven son Citadel y SpyEye. Esto no es ninguna coincidencia, han sido los troyanos bancarios que se han vendido de cara al público. Por lo tanto, las compañías y las cadenas de noticias han hablado muchísimo sobre esto. Pero luego tenemos otras que no se ven apenas, que son como Sinova, Torpic o Gothy, que no tienen casi representación, pero el fraude bancario que cometen estas botnets de Sinova o Gothy puede equivaler prácticamente a 200 botnets de Zeus. Por lo tanto, las noticias lo que nos hablan es de lo que más ruido hace, pero verdaderamente no se corresponde un poco con la realidad del fraude. Bueno, es hora de volver a la realidad. Espero que disfrutes del viaje y vamos a contar pues, un poquito realmente qué es lo que vemos hoy en día en las noticias. Pues bueno, vemos que bandas organizadas, superpotentes, con muchos criminales, pues abordan las noticias de la prensa, de los medios, incluso de los bloggers, de por ejemplo, Brian Krebs, Dancho Danchev, Chilitol. Y bueno, esto nosotros pues lo llamamos como una especie de círculo de researchers que pues exageran un poquito, distorsionan la realidad de las noticias, ¿no? Entonces, claro, esto ocasiona muchas veces que se junten los tres y digan, bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos un articulillo? Y bueno, pues empiecen ahí con sus movidas. Entonces, claro, muchas veces hablando con Fran, pues nos planteamos, oye, tío, nos pillamos un DeLorean, volvemos al pasado y vamos a evitar que los padres de Krebs se conozcan, ¿sabes? Porque esto no hay quien lo aguante. Bien, para continuar vamos a entender un poco cuáles son las actividades que realizan los cibercriminales. Lo hemos preparado pues, en diferentes capas. Esta sería la capa más baja. Digamos que dentro de las organizaciones criminales están las más organizadas, las menos organizadas y las que están en el nivel en el nivel 1, que sería el más bajo. Aquí podemos encontrar pues, todo tipo de foros, mail lists y demás. Vienen a ser foros donde se suelen intercambiar pues, RATs, packs de crimeware de muy baja calidad, con muy poco impacto. Y bueno, son foros del tipo pues, Hub Forums, Damage Labs, indetectables, que aunque salga la noticia de Careto, pues vienen a ser foros que no tienen una repercusión como organización criminal. Vienen a ser foros de un nivel pues, bastante bajo y es donde se empiezan a iniciar. Tendríamos una segunda capa con unos foros y unos accesos un poco más elevados. Aquí digamos que están empezando a profesionalizarse. Están consiguiendo recursos a más accesos, están comprando y vendiendo servicios. Entonces, aquí podemos encontrar pues, desde venta de VPNs, servidores VPS, accesos anónimos, dumps de tarjetas, etc., etc., todo lo que os podéis imaginar. Y esto pues, son dos ejemplos de dos foros de un nivel un poquito más alto. Bueno, luego cuando llegamos a la tercera capa, aquí hasta ahora es donde la mayoría de investigadores están infiltrados, que es en la capa 1 y en la capa 2. En la tercera capa prácticamente es muy difícil infiltrarse porque los foros son pero que muy cerrados y no admiten personas o miembros que no están relacionados con la comunidad del cibercrimen. No, aquí hemos puesto 4 foros, hay muchos más de foros de esta capa. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a hablar de Maza, que es un foro que es muy cerrado y yo prácticamente lo pondría en el top. Para que veáis un ejemplo de lo cerrado que está, cuando un miembro quiere acceder a Maza, tiene que pagar una gran cantidad de dinero, aparte tiene que ser recomendado por un miembro que lleve bastante tiempo y aparte tiene que conseguir una serie de votos de otros miembros. Si por algún motivo este miembro que ha entrado nuevo tiene algún tipo de problema con un administrador, con alguien dentro del foro y es expulsado, se expulsa a él, a todos los que votaron y a quien le invitaron. Luego también, por ejemplo, para ver cómo está filtrado el acceso, es un foro que necesita certificado de cliente para acceder.
Una vez tienes el certificado de cliente, tienes que meter tu usuario y tu contraseña dados por la organización del foro, y además tienen un sistema también típico de coordenadas como tipo bancario, en el cual te dan una palabra muy larga y te suelen hacer meter de la letra 5 a la 8 o de la letra 16 a la 20 cada vez que te autentificas. De esta manera, prácticamente de este foro no se habla mucho porque nadie tiene acceso. Bueno, aquí os hemos anexado una pequeña pantalla del foro que hablaba Frank. Esta pantalla es la única que existe en Internet de este foro. Y es curioso porque no se sabe bien quién la puso en Internet, pues estamos seguros que fue un criminal. Y aquí se habla del autor de Spy Eye, Rivo Demon, que dice que el autor de Zeus le ha pasado todo su proyecto y todos sus clientes, y a partir de ahora él se va a encargar de los clientes de Zeus. Es gracioso porque el autor de Zeus hizo esto porque se veía con las autoridades en el cuello y se veía mucho en el foco de atención y decidió pasarle todo el foco al autor de Spy Eye. Resultado, el autor de Spy Eye fue detenido 2 años después. El autor de Zeus sigue en libertad. De este foro comentar que hubo una versión de Spy Eye que buscando su detección podías leer en el código Mazafaka, que hacía pues una pequeña cuña a este foro. Entonces era divertido porque pues configurando pues nuestras Yara pues teníamos la palabra Mazafaka en uno de los strings y cada vez que saltaba pues nos saltaban binarios que salían de este foro. Pero este es otro de los foros que también es cerrado. Este no es tan restrictivo como Maza, pero usa certificado también de cliente y usuario y contraseña. Y también tiene el típico de que si un miembro que consigue acceso crea algún tipo de problema con otro criminal, le estafa a otro criminal o hace screenshots y le pillan, es expulsado también él y todos los que le votaron. Y luego tenemos la última capa, que esto ya no es que sean foros, sino son bandas criminales que son pero que muy cerradas. Siempre estamos hablando de la industria del cibercrimen porque ofrecen muchos servicios. Estas bandas criminales son bandas que empezaron prácticamente en 2004-2005, cuando todo esto empezó, y eso hace que ellos sean autosuficientes y no necesiten tirar de la industria del cibercrimen. Estos, prácticamente, comercializar con ellos, para los criminales que están de abajo, les da muchísima reputación. Estos, digamos que para entrar en Maza, por ejemplo, no necesitan ni votos ni nada, sino que los admins del foro de Maza están encantados con meter este tipo de gente en el foro. Y bueno, y aquí hemos puesto Zeus Peer-to-Peer, CryptoLocker, Gothy, Sinowal, me parece. Hay muchos más grupos, son unos ejemplos. Para que os hagáis una idea, pues al final hemos hecho un pequeño collage con todas las 4 capas. Y bueno, por último comentar que la primera de todas, la verde, aunque sean bandas ya criminales de concha delincuentes cerradas, ellos también recurren a servicios externalizados. O sea, en vez de ser más cerrados, se abren más afuera, porque ya que contratan pues, servicios fuera de esa banda. Mantener una infraestructura de una organización criminal es muy costoso tanto a nivel de tiempo como de dinero. Prefieren externalizar sus servicios, lo cual, en cierto modo, es bueno para nosotros. Bueno, vamos a comentar qué pasó pues, el año pasado, qué eventos ocurrieron y un poquito pues, hacer un timeline de todo lo que pasó. Para nosotros fue el primer año que no hubo ningún troyano bancario nuevo, exceptuando Kins o Casper, que realmente no lo detectamos como nuevo porque era una variante de Zeus. También fue arrestado Symlink, era un desarrollador de web index bancarios, entre otras herramientas, y bueno, a este hombre pues se le acabó el negocio, ¿no? También fue el arresto de Punch. Punch es el conocido autor de Black Hole Exploit Kit. Ha sido uno de los exploit kits que más dolores de cabeza nos ha dado, con más repercusión mediática y dentro de las organizaciones criminales, y fue pues, detenido el pasado octubre. También la conocida shutdown de Silk Road. Arrestaron al dueño y bueno, pusieron fin, aunque luego salieron otros spin-off de este tipo, ¿no? También ocurrió el Target de Breach, el Breach de Target, lo he leído al revés. Y bueno, luego hablaremos un poquito y entraremos más en detalle de qué es lo que ocurrió. Y bueno, también hubo la detención del autor, del CEO de Liberty Reserve, porque se le relacionó con actividades conchadelictivas en Internet. Para nosotros el 2013 ha sido un año especial, el 2014.
entre los conchacriminales la sensación de impunidad empieza a desaparecer. Cada vez hay más fugas, hay más leaks, detenciones y empiezan a estar un poquito acojonados. Los grupos de nivel medio empiezan a profesionalizarse más. O sea, digamos que los que estaban en la capa 1-2 empiezan como a ascender en la escala y empiezan a ser más potentes, ¿no? A tener más recursos, más dinero, más infraestructura. Irónicamente, los grupos de la capa verde, o sea, de la última capa, empiezan a mostrar fisuras. Empiezan a haber detenciones, empiezan a estar un poquito más asustados. Se están empezando a abrir y parece que no les va muy bien por lo que hemos visto últimamente. Una pequeña puntualización también. Los grupos grandes siempre han sido muy autosuficientes. Nunca usaban servicios de la industria del cibercrimen. Esto también creaba un problema a la hora de investigarlos. Que estamos viendo también como grupos que son muy cerrados, como Gozi, que Gozi prácticamente tiene integrado un virus total en su infraestructura para analizar los binarios y ver cuándo eran detectados. Ahora, toda esta infraestructura que tenía Gozi, en 2013 la tumbaron. Dejaron de usarla y empezaron a usar un servicio de cibercrimen, bueno, de conchacrimen, para detectar los binarios. Esto abre muchas puertas, porque son grupos que son muy cerrados y se están empezando a abrir y a meter gente nueva. Esto es prácticamente una nueva fisura en estos grupos. Y luego también, en 2013, el gran golpe que se ha dado al cibercrimen es que se han empezado a romper los lazos de confianza. El cibercrimen se basa sobre todo en lazos de confianza. Entonces, si el arresto de Simlink, no se ha publicado, me parece, por las noticias, no se ha mencionado mucho, era una persona que trabajaba con muchos grupos proporcionando configuraciones. Al ser arrestado esta persona, estos grupos se pusieron muy paranoicos porque pensaban que esta persona podía estar colaborando ahora con las autoridades proporcionando información. Y bueno, básicamente es esto. Los lazos de confianza es lo que más ha golpeado y lo que se tiene que seguir golpeando. Bueno, finalmente esto ha ocasionado pues, detenciones, proliferación de bloggers, cada vez hay más investigadores, gente que tiene blogs, habla de conchacrimen, de este tipo de actividades. Hay mucho porno star también, que, ¿por qué no decirlo? Ya hemos hablado antes de nuestros favoritos. Insider researchers, o sea, gente que se infiltra en foros, en las dos primeras capas, que son las más fáciles, y de ahí extrae información y ocasiona leaks. Conclusiones, pues la industria del conchacrimen hoy en día pues, está más cerrada que nunca. Vamos a hablar de tendencias del conchacrimen, ¿no? Bien. Bueno, este año 2013 hemos visto nuevas tendencias. Esto no está basado, bueno, está basado un poco en lo que vamos viendo nosotros en el día a día. Por ejemplo, hemos visto que se ha popularizado mucho el post-malware, que es un malware que ataca puntos de venta. Luego también el malware para móviles, que ha existido desde hace más o menos desde 2010, que se usa conjuntamente con troyanos bancarios, se ha empezado a popularizar más y cada vez más grupos lo están empezando a usar. También el tema de criptomonedas. Con la subida de Bitcoin a finales de año, muchos grupos han empezado a migrar las botnets y a ponerlas a minar. Y luego también CryptoLocker y TorLocker, que ahora después hablaremos un poco. Entonces, de puntos de venta. ¿Por qué se ha popularizado esto? Nosotros creemos que uno de los motivos, porque el malware para puntos de venta hace años que existe, y este de 2013 es cuando ha tenido se ha popularizado más. Creemos que es porque al no haber un troyano bancario a la venta al público general, muchos de los actores que subían por la parte baja no han encontrado un malware con el que podían trabajar y han visto las ofertas de malware para puntos de venta y como es un negocio que también da bastante dinero, han empezado a usar este malware. Luego también Citadel dejó de dar soporte a sus clientes y hay clientes de Citadel que sí que están muy integrados en la industria del conchacrimen, pero hay otros que no están tanto. Los que no están tanto se quedaron sin un troyano bancario que poder usar. ¿Qué hicieron? También se mudaron a este tipo. Entonces, si pasamos... Esto. Bueno, finalmente, dentro de estos tipos que hemos encontrado, en cuanto a POS o TPV se refiere, los hemos categorizado pues, en tres familias diferentes de malware que nosotros hemos encontrado. Lo hemos denominado pues, la guapa, el malo y el feo, ¿no? Bueno, la guapa pues, sería Alina Malware, hemos puesto una foto de Alina Bacariu, la más moderadita que había. Dexter Malware, que bueno, es otro tipo de malware POS, tiene una similitud pues, que al final no dejan de ser memory scrappers. Cuando pasas una tarjeta de crédito por un TPV, esto lo que hace es coger de la memoria las dos tracks, el track 1 y track 2 de las tarjetas de crédito, y las reporta a un panel de control donde el conchacriminal pues, puede hacer uso y disfrute de ellas. Y el feo, que bueno,
pues hemos puesto a BlackPost. Lo hemos puesto básicamente porque la compañía que mencionaba Frank al principio pues se hizo eco de la noticia de que había sido arrestado y, bueno, que este era realmente el autor de BlackPost, un chaval de 17 años de Rusia. La realidad es que al día siguiente tuvieron que rectificar ese artículo y tuvieron que desmentir esa noticia porque no estaban seguros de que este fuera. Pero para escurrir el bulto dijeron, pero él es malo, él hace cosas de concha crimen. Bien, aquí unos pantallazos del panel de control de JackPost, que es un... Sí, de JackPost destacaría que representa la popularidad de este tipo de malware. JackPost se diferencia de los otros que se ofrece como servicio. En ConchaCrimen, cuando algo se empieza a ofrecer como servicio, es que hay mucha demanda. Por lo tanto, se ha popularizado este tipo. Por ejemplo, la diferencia entre servicio es que aquí los conchacriminales, cuando pagan, no les dan el binario, sino que les dan un usuario, una contraseña y una página web. Ellos entran en esta página web, que es este panel de control, y ahí tienen su binario para bajar. El binario para bajar ya está indetectable por los antivirus, por lo tanto, ellos no se tienen que hacer cargos de los crypters. Tampoco tienen que poner la infraestructura porque ya la pone el servicio. Y luego también hemos visto que se está empezando a popularizar sobre todo el malware para móviles juntamente con troyanos bancarios. Esto del primer caso fue en 2010, pero en 2013 es cuando se está empezando a usar y esto lo notamos como cada vez más grupos empiezan a añadir configuraciones en los troyanos bancarios para usar este tipo de malware. Tenemos el Perkele, que lo que hace es enviar los SMS al panel control, pero como he dicho antes, también aparece eBanking, que se ofrece como servicio. Cuando algo se ofrece como servicio es que se está popularizando. Entonces, si pasamos, este es el panel de control de eBanking. Es un malware para Android. Vemos que tiene muchas funcionalidades relacionadas con Android, como reportar la agenda de contactos, la lista de llamadas, pero ellos básicamente lo que usan es lo de los SMS para hacer fraude bancario. Luego tenemos también una screenshot de Perkele, que básicamente es prácticamente igual que eBanking, lo único que no se ofrece como servicio, sino que los criminales tienen que poner la infraestructura, etcétera, etcétera. Luego también el auge en criptomonedas. Esto es una gráfica de Bitcoin. Vemos cómo pega un subidón y los criminales al ver ese subidón vieron ahí una oportunidad de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos una botnet. Esta botnet es muy particular porque es un grupo que hacía fraude bancario. Y ahora que tenemos constancia, han dejado de hacer fraude bancario y tienen una botnet que mina. Unos cuantos datos de la botnet tienen aproximadamente 140.000 bots. Y también nos dan estadísticas, que estas son las más importantes, del hash rate. El hash rate es la potencia a la cual se está mirando y te ponen, por ejemplo, el máximo hash rate a la que llega la botnet en algún punto dado y el máximo hash rate en los últimos 30 minutos y en las últimas 24 horas. Si pasamos un poco, también vemos países de los bots. Esto claramente no es una botnet de troyano bancario porque hay países como India o Rumanía que no se suelen usar en los troyanos bancarios. Porque básicamente para minar no importa dónde sea el bot, sino que tenga una buena GPU. Bueno, esta botnet no le he dicho, no mina Bitcoin, porque minar Bitcoin hoy en día es bastante complicado, sino que mina Litecoin, que es una criptomoneda alternativa. Entonces nosotros, para ver las ganancias que están teniendo con esta botnet, hicimos unos cuantos cálculos con los hash rate. Si nos fijamos, aproximadamente hemos hecho los cálculos con la máxima potencia que tuvo la botnet en algún momento. Si queréis algunos números, cada día genera aproximadamente 1.200 euros. A la semana, aproximadamente unos 9.000 euros y al mes, aproximadamente unos 40.000 euros. Estos datos son el máximo que tuvo la botnet en algún momento, por lo tanto, seguramente sean más bajos. Por eso hemos puesto los de las últimas 24 horas, que estos sí que son datos que podemos tomar como la media, más o menos, que son aproximadamente a la semana unos 4.500 euros y a los 20 días unos 20.000 euros. Bueno, al mes unos 20.000 euros. Estos datos pueden parecer muy grandes, pero con troyanos bancarios no tienen nada que ver. Lo que pasa es que esto es dinero muy fácil para los criminales porque no tienen que tener una infraestructura de mulas. También saben que es muy difícil que las autoridades empiecen a investigar una botnet de mineros y por lo tanto es un dinero bastante fácil para ellos. Y luego también tenemos el auge de CryptoLocker y sus variantes. Esto no deja de ser la evolución del ransom que hemos tenido años pasados, en los cuales se nos metía un antivirus que te bloqueaba medio ordenador y te decía que tenías que pagar porque estabas infectado. Este tipo de malware ya no se usa, sino que ha evolucionado y ahora tenemos el malware que cifra los archivos y luego pide que pagues para poder recuperarlos. De CryptoLocker comentar que es una infraestructura que es totalmente automática. Aquí el conchacriminal o actor no tiene que hacer casi prácticamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que él seguramente está operando con otros tipos de negocios y luego tiene CryptoLocker que le va generando unos ingresos.
porque ya cuando una persona paga, el sistema detecta que ha pagado y automáticamente cuando visita la URL le permite bajar las keys privadas. Unos cuantos datos para que veáis lo bien que funciona CryptoLocker. En 2013 generó aproximadamente 1000 bitcoins. Si hacéis el cambio a dólares o a euros, pues ya tenéis unos cuantos números. Bien, vamos a hablar de un ejemplo, ya lo hemos comentado antes, de Target. Entonces, pues bueno, vamos a poneros el timeline de la visión pues, de nuestro amigo Brian, ¿vale? Que hizo un timeline detallado. Y bueno, no es que él estuviera en el incidente ni se enterara. Nosotros llegamos a la conclusión de que bueno, esta persona pues, tiene pues, contactos o soplones que le van diciendo cosas para que publique en su blog. Al final, bueno, os comentaremos las conclusiones a las que hemos llegado con este tipo de información y os vamos a aportar un poco de nuestra visión por lo que hemos podido analizar de este caso. Todas estas pruebas, comentarlas o estos datos que vamos a ofrecer son análisis reales, no nos lo ha dicho nadie, lo hemos visto. Entonces, bueno, vamos a intentar ser lo más realistas posibles dentro de lo que podemos hablar. También comentar que la gente de Target, como medida después de esta publicación, lo que hizo pues, fue pues, una página de preguntas frecuentes que decía, bueno, si yo soy cliente de Target, estoy afectado, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Y te daba una serie de consejos que podías seguir. Bien, vamos a empezar con los dibujos animados. Hemos dibujado un escenario, aprovechando el logo de Target, que nos va genial al pelo, donde pues, tenemos el atacante, Internet y una máquina que está expuesta. Esta máquina no está comprometida ni nada. Entonces, según la información que nosotros tenemos, el atacante aprovecha pues, unas credenciales de una botnet para conseguir acceso a esta máquina. O sea, como veis, las botnets al final no sirven solo para robar dinero, sino para conseguir acceso a mails, a cuentas de corporaciones, de correo personal, etc, etc. Bien, vemos que el atacante se desplaza hacia este ordenador que va a utilizar para pivotar. Una vez está en la red de Target, lo que hace el atacante es pasarse 3 días en ese equipo analizando toda la infraestructura de Target. ¿Qué es lo que descubre? Que empieza a ver dentro de esa infraestructura sistemas TPVs. Bien, el atacante, cuando ha hecho ese discovery de esa red, empieza a desplegar pues, su bicho. Y este empieza a capturar las tarjetas de créditos que están en esos TPVs. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues después de abastecerse de dinero y de tarjetas, pues sale ahí con cara de troll y se pira para casa con toda la pasta. Bien, aquí en la noticia inicial, en el timeline de Brian, comentaban que este actor, concha criminal, había utilizado BlackPost, lo que el software para cometer fraude con tarjetas de crédito anteriormente. Bueno, la realidad, lo que hemos podido nosotros analizar es que realmente no es BlackPost. Es un malware que no tenemos identificado, que sí que utilizaba algunos patrones de conducta similares a BlackPost o trozos de código de BlackPost, pero realmente han puesto BlackPost por poner algo, porque se parecía. O sea, la información que estamos mostrando en el timeline que hemos mostrado anteriormente, pues realmente está pues, inflada y no aporta nada. Esto es un problema porque la gente que está investigando esta brecha o las fuerzas de seguridad que están trabajando en ese tipo de casos, o nosotros como investigadores, pues alerta a los cibercriminales. Entonces, esto pues, conlleva una serie de causas. Que todas las tarjetas de crédito que ellos habían capturado y que normalmente mezclan y trocean y venden como si fuera droga, y las reparten por diferentes markets, pues dijeron, oye, tenemos un paquete muy grande de tarjetas, cómpramelo al mejor postor. Y bueno, no le dieron mucha importancia. Otra de las preocupaciones es que activamos el modo paranoia. Estamos viendo que este tipo de actores han dicho, oye, este researcher ha hablado de nosotros. Oye, pues vamos a poner el firewall y el papel de plata en la cabeza. Y nada, esto ocasiona pues, este tipo de malestar dentro de los investigadores que normalmente intentamos ser cautos con la información que liberamos. Entonces, por nuestra parte, estamos muy en contra de este tipo de periodistas. Sí, también añadir que en el caso de Target, la banda criminal que infectó este sistema es una banda criminal que se dedica a hacer esto. Trabaja por una tienda de tarjetas de crédito y van infectando diversos negocios
robando las tarjetas de crédito. Entonces, esta banda criminal tiene bastante sensación de impunidad porque lleva muchísimos años haciendo esto. Y hay un dato curioso, y es que usaba los mismos servidores para lanzar este tipo de ataques desde 2012. Cuando digo los mismos servidores, la misma dirección IP desde 2012. ¿Esto qué significa? Que si tú sabes que estos criminales están usando estos servidores para lanzar estos ataques, es muy fácil, es una mina de oro, estos servidores son una mina de oro para una futura investigación, identificarlos y detenerlos. ¿Qué pasa? Que cuando Brian Krebs sacó este artículo, estos servidores al día siguiente fueron borrados y desaparecieron. Entonces, lo que hace realmente es entorpecer investigaciones y realmente no está luchando contra el cibercrimen, sino que les está dando una ayuda porque les está diciendo, hey, estamos aquí investigando, correr. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña introducción para lo que es para nosotros Intelligence, que es a lo que nos dedicamos. Para nosotros, al final, una investigación de este tipo no se basa solo en el malware, ¿no? Hay un malware, sino que va un poquito más allá. Nosotros sí que nos gusta reversear bichos, ver su contenido, ver cómo funcionan, pero más allá de eso, lo que hacemos es investigar los actores que operan detrás de ese malware, cuál es su motivo, si es económico, si es político, si es cualquier tipo de venganza o un APT o lo que sea. Intentamos descubrir quién está detrás de eso. Para nosotros eso es intelligence. Últimamente está muy de moda esa palabra, pero se desvirtúa un poco porque, vale, te vendo intelligence, pero ¿qué me estás vendiendo? ¿Un report? No, te estoy vendiendo información para que tu empresa pueda estar aventajada a este tipo de amenazas. Te identifico actores, posibles amenazas, y es un poco aclarar ese concepto. Dentro de Intelligence, pues bueno, todo lo que os hemos explicado podéis decir, esto se lo han inventado porque tienen envidia a Brian Krebs, ¿no? Y dices, bueno, sí, en cierto modo sí, pero contamos con información que nosotros hemos podido ver y que hemos podido analizar. Entonces os vamos a mostrar cómo son las infraestructuras de los conchacriminales. Hemos hecho toda la sesión de Pixar, de dibujos animados, donde podéis pues, ver un escenario parecido. Una botnet, Internet, y poco a poco vamos a ver cómo esa botnet libera su malware en Internet, gracias a exploit kits o drive-by download o otros sistemas, pues consiguen infectar diferentes equipos, enviando pues su bicho. Y bueno, vemos que esto al final tiene su repercusión. Bien, esto es una infraestructura base. Normalmente son servidores hackeados o servidores VPS que compran en diferentes markets. Es una infraestructura muy sencilla que para nosotros pues, resulta bastante fácil de averiguar quién es el actor que está detrás o bueno, cómo operan, de qué manera operan. Sería la infraestructura más básica, correspondería a la capa 1.2 y bueno, es lo más básico que podemos encontrar de este tipo de organizaciones. También tenemos infraestructuras un poco más profesionalizadas, por ejemplo, que incluirían un proxy entre medio para dificultar nuestra investigación, y es una capa de seguridad más que ellos añaden para entorpecer pues, nuestras investigaciones, ¿no? Bueno, vemos cómo el malware se va moviendo por Internet y también se llevan la pasta y premio. Bien. Vemos otro tipo de infraestructura muy similar, pero en esta vez pues dicen, pues vamos a meter dos proxies porque Manu y Frank pues, son unos pesados. Bueno, pues bueno, también sabemos que operan de esta manera porque nos hemos topado con este tipo de infraestructuras y bueno, al final en vez de añadir una capa de seguridad, añaden dos capas de seguridad. Distribuyen el bicho, se llevan la pasta y ahí la tienen. Bueno, luego también tenemos botnets de tipo Fastflux. ¿No? Para entender cómo funciona una botnet de tipo Fastflux, tenemos que tener en cuenta que son como dos botnets, la botnet de troyano bancario y la botnet de Fastflux. Entonces, cuando un bot se va a conectar, resuelve un dominio y este dominio sale en las IPs que están dentro de la botnet de Fastflux, que normalmente pueden ser o usuarios también infectados por este tipo de botnet o servidores hackeados. Entonces, si tú resuelves un dominio de estos, te salen 5 o 6 IPs, si lo resuelves dentro de 5 minutos, te vuelven a salir otras 5 o 6 IPs diferentes. Esto básicamente es una protección para proteger la IP del backend y que nunca sufra un takedown. Luego tenemos una variante también con Fastflux, la siguiente, que incorpora un proxy en medio. Entonces, si tienes una botnet de Fastflux delante, ¿por qué motivos vas a meter un proxy después, si ya estás protegiendo el backend? Bueno, principalmente porque si son servidores hackeados o usuarios infectados con este tipo de Fastflux, también se puede acceder al sistema del usuario infectado. Si puedes contactar con las autoridades y que te contacte con el usuario, puedes conseguir el backend, la IP del backend. En este caso, conseguirías la IP del proxy. En este caso, y es algo que no se ha comentado en ningún report todavía y tarde o temprano acabará saliendo, hay botnets de Fastflux que son compartidas.
Es decir, diferentes troyanos bancarios están usando la misma botnet de Fastflux. Y esto es una confusión que se ha hecho en algunos repos que dicen, bueno, si están compartiendo la botnet de Fastflux, es el mismo grupo que tiene dos botnets. Es totalmente erróneo, sino que es un servicio de Fastflux. Y lo que hacen este servicio es, a través del proxy, tienen los dominios de cada cliente. Cuando llega una petición de un bot sobre un dominio, saben que ese dominio pertenece a uno de los actores que tiene una botnet y que la tiene en tal backend. Entonces la dirigen hacia el otro backend. Si llega un bot que está pidiendo una petición a otro dominio de otro cliente, la envían al otro backend. Y esto vendría a ser un poco de servicio. Luego también tenemos las infraestructuras de los bulletproof hosters. De hecho, el caso anterior de Fastflux es una solución que están ofreciendo muchos hosters de este tipo. Para que no lo sepa, los bulletproof hosters son soluciones de hosting para los conchacriminales. Entonces, aquí lo que suelen hacer normalmente, esto depende mucho del hoster, montan una infraestructura con VPNs delante de los backends, de tal manera que siempre las IPs que se ven expuestas son las IPs de las VPNs y no del backend. De tal manera que el backend nunca sufre un takedown, sino que van sufriendo takedown es la primera capa. Mucha gente me pregunta muchas veces que si las botnets, los servidores, están en data centers en medio del mar o en países raros. No, realmente están en hostings como LazyWeb, NetDirect, sino realmente que la IP de la botnet nunca se llega a ver expuesta directamente con el bot, por lo tanto nunca llega a sufrir el takedown. Y luego tenemos también infraestructuras propias. Estas infraestructuras de botnets son muy complejas. Es muy difícil llegar a ver desde fuera cómo funciona todo el entramado y son sobre todo de grupos que llevan mucho tiempo. De hecho, todavía no he visto ninguna infraestructura de estas de un grupo que sea más o menos reciente. Son los grupos que hemos mencionado antes que llevan desde 2004-2005. Esta infraestructura, podemos estar hablando una hora prácticamente de ella, la comentaré un poco por encima. La primera capa donde reporta el bot, que es la parte azul, es un VPS que solo recibe tráfico y tiene un túnel IP que va conectado a otro servidor, que también va conectado a un servidor VPN y que luego ese servidor VPN también está conectado con los backends. Entonces, normalmente el servidor es azul, tienen uno por cada backend. Entonces, como explicar las funcionalidades de cada backend sería demasiado extenso, solo comentar una funcionalidad de un backend que lo que hacía era chequear la parte azul, que es el túnel IP, ese VPS, si tenía conectividad o si se había dado de alta en una blacklist. Si detectaba cualquier cosa de estas, lo que hacía automáticamente, sin que nadie le dijera nada, es borrar este servidor de la base de datos y en la base de datos tenía como 100 VPS ya preparados para usar, les enviaba una configuración automática a través de SSH y lo ponía automáticamente a funcionar. Luego, dependiendo del motivo por el cual lo hubiera cambiado, enviaba una actualización a la botnet para que supiera que se había cambiado ese servidor. De tal manera que, por muchos takedowns que se hagan, son totalmente inútiles, porque tiene el sistema automático que prácticamente lo cambia al momento. Y luego también tenemos infraestructuras de peer-to-peer. Estas botnets principalmente son Zero Access y Zeus Peer-to-Peer, se ha hablado mucho de ellas, y yo me voy a centrar un poco en lo que no se suele hablar en los informes, que es lo que hay más allá de la red de peer-to-peer. ¿No? Por ejemplo, se habla que para que uno de los bots se convierta en supernodo, una de las características principales que tiene que tener es que este bot tenga una IP pública, que no tenga NAT. Entonces, ¿qué pasa si una red de estas no tiene ningún bot que tenga una IP pública en una interfaz? Sencillamente no pasa nada porque los actores que operan este tipo de botnets lo que hacen es van a los hostings, contratan servidores Windows y los infectan. Y es un servidor que simplemente está infectado en la botnet y sirve para enviar las configuraciones a los nuevos bots peer-to-peer. Y luego otras cosas de las que no se comenta. Lo ves tirando que nos quedan 10 minutos sí. o menos. Bueno, siempre rápido, en una red de peer-to-peer, al final lo que hace es, hay un proxy que va recogiendo todos los datos de la red peer-to-peer y lo cambia a peticiones HTTP, o sea que al final tenemos lo mismo. Y a nivel de Tor, todo el mundo conoce Tor, este tipo de botnets normalmente no se usan para troyanos bancarios debido a la latencia, sino que se usan sobre todo para tipo de fraude a través de click, que no se necesita mucha conectividad con los bots. ¿Pasa? Y bueno, hemos llegado, nos quedan 10 minutos, ¿no? Pues nos da tiempo a hacer una pequeña demo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la demo? Vamos a infectar un sistema TPP con Dexter Malware. Vamos a pasar mi tarjeta de crédito porque Frank no quería pasar la suya. Y si alguien se ofrece con la suya. Entonces la vamos a pasar por el lector, nos vamos a infectar, vamos a ver cómo reporta mi tarjeta de crédito a la botnet. Y bueno, tampoco soy tonto, la vamos a romper porque no quiero que se queden con mi tarjeta, ¿no? Y bueno, pues eso, si os parece, vamos a empezar con la demo.
Vamos a trolearla un poco, ¿no? Sí, voy a conectarlo. Me estoy poniendo la petaca. En plan presentadora de tele. Me encanta. ¿Podemos cambiar el portátil, por favor? Vale, esto hay que tocarlo. Bueno, parece que me está troleando ahora el portátil. Hola. ¿Es posible que no llegue señal o...? Vale. Si no os lo puedo explicar y os fiáis de lo que hay aquí. Os explico, hay un software que lo que hace básicamente, hemos traído una MSR 206 que nos han dejado muy amablemente desde la policía. Y bueno, básicamente es un lector grabador de tarjetas de crédito. Es lo más comprado por los ciberdelincuentes, perdón, los conchadelincuentes. Y bueno, básicamente pues permite, aquí, en este ahora, FN 720-50p. Vale. Tú dirás. ¿Menos? Bueno, os lo vais a tener que creer. Le voy a dar la vuelta al portátil, al menos lo vais a ver en chiquitín. Esto es un software que se llama The Jerk. Lo que hace este software es el encargado de, básicamente, de leer estos datos o de permitir grabárnoslo. Funciona con un driver especial, el cual se tiene que configurar para este tipo de dispositivo. Y bueno, lo vamos a preparar. Veréis que aquí hay un LED verde. Lo vamos a poner en modo lectura. Y vamos a pasar mi tarjeta, pero no sin antes infectarnos con el bicho. Vamos a asegurarnos de que tenemos internet, porque luego sería un poco fail que no me pudieran robar la tarjeta. Creo que funciona correctamente. Si queréis vuelvo a poner la música, que era cachondilla. ¿Eh? Ah, sí. A ver. Vale, voy. ¿Se ve? Bueno. Bien, bueno. Una moneda, ¿no? Gracias. Hola. Bien, me voy a sentar así en plan. Bueno, básicamente al final, bueno, aquí tenemos un bicho que es Dexter, como hemos comentado antes, es el postgrabber. Esto lo que hace de la memoria del sistema operativo, pues es capturar la track 1 y la track 2. Entonces, bueno, es un malware que cuando lo ejecuta en el sistema operativo se elimina a sí mismo una vez infectado y evita que se pueda volver a infectar con otro tipo de malware de este tipo. Entonces, pues bueno, pues como nos gusta el riesgo, lo voy a ejecutar. No habéis visto que se borra, os lo tenéis que creer, pero se acaba de borrar. Y, como os he dicho antes, hemos cambiado el estatus de la tarjeta de crédito, mi tarjeta, con una pegatina, para que no se enfade mi banco, y vamos a pasar la tarjeta. Básicamente, vamos a hacer que pase bien, se vuelve a poner el pilotito en verde. Entonces, los datos ahora mismo están en la memoria del equipo infectado. Entonces, vale, aquí previamente hemos metido un sniffer, hemos sacado la IP y el directorio de donde está el gate. ¿Vale? El gate es el fichero que configuran los conchadelincuentes o que utilizan en su panel de control, donde se van a reportar esos datos. Entonces, vais a dejar de ver mi culete y nos vamos al portátil. Aquí nosotros, pues previamente hemos detectado el panel de control y vemos que nos pide pues, una autenticación. Bueno, lo vamos a centrar un poquito. Bien, nos pide esta autenticación. Obviamente nosotros no la conocemos, pero como bueno, somos un poco así malos a veces, pues bueno. Ahora,
lo que hemos hecho es preparar un pequeño exploit para reventar ese panel de control y obviamente recuperar mi tarjeta, vamos, no se la voy a dejar ahí por ningún motivo. Entonces básicamente encontramos en el gateway PHP, en el gateway este que utilizan, pues nosotros siempre decimos que lo desarrolla el becario o alguien que pasaba por allí, porque suele tener bastantes fisuras. Entonces lo que encontramos pues era una SQL injection que, bueno, luego si queréis ver el código os lo podemos pasar y tal. Y era muy grandote, entonces, bueno, básicamente cuando ejecutamos esto, me acabo de trolear, un momento. Mira si no tienes internet. Sí, tengo que mirarlo. Gateway PHP. Sí, lo. Te he escuchado. Vaya. A ver si han parchado ahora en este y me quedo sin tarjeta. ¡Qué putada! Sí, encima aplaudirles. Solo ponlo aquí, ponlo aquí. A ver, ¿tienes internet? Era uno de los últimos que usamos. Sí. Aquí está. A ver. O sea, uno de esos, ¿no? Sí. Vale. No, tío. A ver. ¿Tiene internet? Sí, tío, sí tiene internet. Es que este servidor está fuera. ¿Y no tienes la versión antigua que mostraba los errores? No. ¿Lo probaste? No. Sí. Bueno, esto es un poco fail porque me voy a quedar sin tarjeta y, y no lo vais a poder ver. A ver, voy a hacer una última prueba aquí en mi privacidad sin que vosotros lo veáis. Que sepáis que es consecuencia del sueño, ¿eh? Hemos dormido poco. Hicimos un último cambio de última hora, me parece. No, lo tienes por SSH, ¿no? Vamos a ver. Vale, copia todo esto. Sí. No, pero esto no es lo que está fallando. El usuario y la contraseña. Sácalo directo y ya está. Cópialo si no. La password es esta. No, esto, copia todo esto. Sí. Así y pon. Sí. Aquí, ¿no? Sí. Vale. Borra esto y pon. No. Asterisco. ¿Aquí? Sí. Pon borra. No, borra. Users. 2 comillas. ¿Así? Sí. No, así. No, solo una. Vale, ya lo tienes ahí. Vale, bueno, no os voy a enseñar la ejecución porque es una guarrada y vamos a perder mucho tiempo, disculpad. Aquí se hemos sacado el root del panel. Quick and dirty, tenemos ahí la password y bueno, ya me he puesto un poco nervioso y voy a borrar esa tarjeta porque... Luego, quien quiera, lo podemos fuera a enseñar cómo funciona el exploit. Y bueno, vamos a conectarnos y vamos a ver. Efectivamente aparece... claro, no lo veis, perdonad. Veis que aparece un card reader en verde, eso significa que ese ordenador está conectado a Internet y está reportando mi tarjeta de crédito al panel de control. Bueno, vemos el usuario, bla, y me está troleando todo. Y aquí vamos a ver los dumps, que es lo que nos interesa, ¿vale? Vemos que hay máquinas que no tienen dump, esto significa que no han pasado tarjetas de crédito. Sí. Vemos que no han pasado todavía tarjetas de crédito por esas máquinas y si nos vamos al log, vamos a ver aquí que aparece mi tarjeta de crédito, aparece el señorito Manu por aquí, tacatá, y bueno, tienen mi tarjeta de crédito. Como ya estoy un poco así acojonadete, pues la voy a borrar. Y de paso me cepillo toda la base de datos que
que tampoco la quieren para nada. Y bueno, queremos agradecer a nuestras empresas, a fuerzas de seguridad del Estado que también nos han ayudado, nos han facilitado el dispositivo para escanear tarjetas. No queríamos comprarlos porque seguramente aparecería la policía por casa y tal, y más valía pedirlo por las buenas. Y bueno, muchas gracias a RootedCon, se han portado muy bien como nosotros, como cada año, y gracias a vosotros pues, por aguantar estos pequeños fallos que hemos tenido, no os los tengáis en cuenta, y gracias a todos. Aquí. Hola. Hola. Teniendo en cuenta que tenéis acceso a la base de datos, ¿verdad? A la que habéis hecho, la que os ha visto el panel de control, ¿no? Sí. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿no podéis trolear a estos señores y meterles datos falsos? Bueno, es más divertido dejarles sin los datos, pero sí, podríamos ponerle Penesasti ahí o alguna tontería así. Si queréis lo hacemos luego fuera. No tengo... Seguro que por aquí César o alguno más hace la vista gorda. Sí, el problema de esto es que luego el tío prácticamente no le importa mucho. Simplemente mueve el servidor a otro lado y sigue haciéndolo. Entonces, en este caso, normalmente es más importante ir recopilando datos y ir reportándolos que borrándolo todo y alertándole al tío de que tiene un problemilla y lo arregle. Frank, y meterles números de tarjetas que ya tengáis precompartidas con todas las fuerzas del Estado de diversos países para que sea más fácil el tracking. Sería otra opción, yo nunca lo he probado con ellos. Normalmente se comparte con los bancos, más que con las fuerzas de los estados. Pero sí, pero de esto no hay nada hoy en día. Hola. Aquí. Hola. Bueno, ante todo, felicidades por la charla. Gracias. Vale, muy interesante. Yo tenía una pregunta sobre cuando habéis hablado de los fast flux compartidos entre distintos bots, ¿cómo lo que sería la red fast flux sabe qué bot le está comunicando y cuál es su servidor? Por el hostname, simplemente. Por la dirección del panel de control, a donde reporta el bot. Simplemente porque Fastflux simplemente lo que hace es coger lo que le llega y lo reenvía, y luego el proxy es un NGINX proxy normalmente, y entonces ya por el dominio, como solo es un servicio, y cuando tú contratas ese servicio lo que te dan son dominios para que tú pongas al bot, saben que ese dominio redirige a ese bucket, por lo tanto es una configuración dentro del NGINX proxy. ¿Sí? Vale. Muy bien, gracias. Nada. Buenas. Hola, ¿qué tal? Ya que os dedicáis un poco a la inteligencia de este tema, ¿habéis intentado modificar el HTML de la aplicación del malo para obtener información de cuándo se conecta, de qué navegador usa, intentar obtener la IP por con varios trucos, etcétera? Es una buena idea, pero estamos bastante sobresaturados como para perder tiempo con estas cosas. Normalmente nosotros lo que hacemos es recolectar datos, un poco de inteligencia, también dependiendo la amenaza si es muy grande o no, y la vamos reportando. Nosotros no lo hemos hecho, pero sé de gente que sí que lo ha hecho. Sí, hola. Felicidades por la charla, me ha parecido muy entretenida Hola, y interesante. Y mi única cuestión es, ¿qué hay sobre la legalidad de hacer este hacking ético, si podemos llamarlo así, atacando, digamos, a webs
sin permiso, que pueden estar en servidores que igual no autorizan esos ataques o que puedes estar, no sé, interfiriendo con la ley de algún país. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. No. ¿El qué? Sí, al fin y al cabo, en temas de Intel se hace mucho esto. Los criminales evidentemente no te van a denunciar y no se suele hacer más gran cosa que recopilación de datos estadísticos para reportar. No se suele hacer mucha más cosa. No sé si te contesto un poco. No. Pero es una muy buena pregunta, ¿eh? Gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias.